Estamos de vuelta, aquí sigue la W. A ver, una rapidísima pregunta para ustedes que están viéndonos a través de nuestras redes sociales, que están conectados con nosotros a través del YouTube Live o del Facebook Live. Queremos leerlos en el chat. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o qué le dicen? No a la posibilidad de que las iglesias, y hablo en plural, las iglesias paguen impuestos, haciendo una salvedad, Paola, y es que de todas formas ya las iglesias pagan de todas formas algunos impuestos, ¿no? Sí, sí, claro, Juan Pablo, las iglesias y los pastores o los sacerdotes, en el caso de la Iglesia Católica, pues como personas naturales asumen también un montón de gastos por el pago de los impuestos, por ejemplo, en donde está ubicada la iglesia, el impuesto predial, o por ejemplo, por sus actividades económicas también pagan impuesto a las ventas, que es el IVA. Lo que se discute es por qué no le ponen impuesto de renta a estas iglesias. Pero Juan Pablo, si usted me lo permite, antes de empezar a hablar sobre los impuestos a las iglesias, y ya que estamos hablando de reforma tributaria, vio que hoy en el seminario de ANIF, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó, y ya empiezan entonces a desbaratar la tributaria, que no va el tema del aumento del IVA a los combustibles en zona de frontera y tampoco las exportaciones, el impuesto a las exportaciones de oro. Ya dos cosas que se caen de la tributaria, porque ha habido mucha polémica al respecto. Pero eso con el impacto, Paola, que tiene para el recaudo, ¿no? Sí, porque eso empieza pues, ya también a quitarle sí, fortaleza. Claro, ellos van por 25 billones, acuérdese, pero lo que ha dicho el gobierno nacional, o por lo menos el ministro Ocampo, es que los empresarios que lleguen a quejarse porque no quieren que les aumenten impuestos a ellos, propongan alternativas para buscar entonces otra forma de que el recaudo siga, que el recaudo permanezca en esos 25 billones de pesos. Pero por ahora pues a raíz de toda la polémica, no iría entonces el tema de IVA, los combustibles en zonas de frontera y IVA o impuestos en exportaciones de oro. Al cierre de este segmento tenemos noticia de el representante a la Cámara, Polo. Eso será al cierre de este segmento. Antes, Andrea, de que usted vaya con su invitado, le voy a leer comentarios que están llegando con si deben o no deben pagar impuesto las iglesias. Escribe RA16 a través del YouTube Live. Sí. Mercy Ruiz, sí. Edwin Angarita, sí. Voy a hacer como llamando lista. John Samir Sepúlveda, que pague. Sí, Cuatl, sí. Cline 986, sí, que paguen. Omar García dice sí. Carlos Sepúlveda dice sí. Miguel Buitrago dice sí. Andrea Sierra dice sí. Daniel Eslava dice obvio sí. Lorraine Pardo dice iglesias a pagar impuestos. Jeremy Herman, al César lo que es del César. ¿Cómo interpreto esta parte? O sea, sí. Pero sí, respecto a la frase que me dicen Jesús, que no aquí. Que no, bueno. Pero acuérdense, oyentes o personas que están escribiendo, que las iglesias ya pagan unos impuestos. Listo. Javier Caso dice sí. No, sí. Juan Pablo Guerrero dice sí. Fernando Triana dice sí. Joana Uceda dice no. Dime, Daniel Elave, dame una razón para que no lo hagan. Alfonso Becker dice sí. Bueno, estoy buscando alguno que no pague, que diga que no. Por el momento solamente uno, Joana Uceda. Pero bueno, en fin. Andrea, muchas voces que dicen sí, pocas voces que dicen no. ¿Qué dicen desde las iglesias? Desde las iglesias, pues de una vez saludemos a uno de los pastores que fue protagonista en la pasada contienda electoral porque estuvo al lado de Gustavo Petro como precandidato presidencial del Pacto Histórico. Tengo dos nos, Andrea. Paul Salazar dice no, pero sí. Ajá. Y dice Ángela Sánchez, no. Bueno, ya van apareciendo los dos. Yo tengo el no del ministro, porque el gobierno dice que no. No. Pero ahorita, vamos primero con el pastor. Incluso el candidato Gustavo Petro dijo no. Diego Antonio Velasco dice no, Andrea. Bueno, vamos con su invitado. Bien, entonces el pastor Alfredo Sade, que representa el movimiento Levántate y fue ex precandidato presidencial del Pacto Histórico. Gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, ¿usted está de acuerdo o no? Esta fue una promesa de campaña que no lo iba a hacer Gustavo Petro. ¿Cómo lo ve? Gracias, un abrazo para todos. Yo creo que la pregunta debería enmarcarse en ¿sabía usted que las iglesias sí pagan impuestos? Esa debería ser la pregunta, porque la gente no sabe que nosotros pagamos todos los impuestos que la ley nos permite pagar. Nosotros estamos dentro de un estatuto tributario y ese estatuto tributario en su artículo 23 nos exonera en algunos casos, como lo hace con otras
entidades y nos exoneras a todos, no a las iglesias cristianas solamente, sino a los católicos y a todos aquellos que practican la fe en Colombia. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar a hacer claridades, que es lo bueno de estos programas, para que la gente se entere que nosotros sí pagamos impuestos, que nosotros cumplimos con toda la reglamentación, con todo el estatuto tributario, y que no es cierto lo que el senador y la representante de la Cámara difunden a diario, que lo que hace es levantar odio. Nosotros estamos regidos por un concordato que tiene la Iglesia Católica con Colombia desde el Vaticano, y eso, en igualdad de derechos, la Constitución Nacional nos cobija a todos. Hay sentencias de la Corte Constitucional muy claras, pero nosotros tenemos que dejar claro lo siguiente. Mire, antes de hablar de todo ese tema de impuestos, nosotros tenemos que mostrarle al país, y es bueno el debate, uno, porque la gente está leyendo la Biblia para dar respuesta a las preguntas, como el César, lo que es del César, Jesucristo dijo, y eso es bueno, porque eso manda a la gente a que lea la Biblia. Pero también quiero dejarles lo siguiente, mire, el Estado y los gobiernos lo que hacen es cambiar el entorno para que la gente sea transformada. Nosotros, a través de la palabra de Dios, hacemos lo contrario. Transformamos a las personas para que transformen el entorno. Y el Estado y los gobiernos no han sido capaces de hacer eso, y nosotros hacemos ese trabajo fundamentalmente que nos permite poder llegar mucho más allá de donde el gobierno no ha llegado. Bien. Pero si volvemos al tema del pago, nosotros pagamos todos nuestros impuestos, en su totalidad los pagamos. Hay algunas excepciones que son para los templos donde se predica la palabra de Dios, pero de resto los edificios administrativos, algunas iglesias tienen colegios, pagan sus impuestos, las personas que son contratadas, nosotros pagamos impuestos, porque nosotros a través de la DIAN nosotros llevamos la información exógena, que es lo que nos permite saber y le permite a la DIAN cuáles son los impuestos. Y lo que infiero entonces es que ustedes dicen, bueno, ya pagamos unos impuestos, entonces no están de acuerdo con ese pago de impuesto de renta. Pero entonces yo quiero irnos a otra opinión y quiero saludar a esta hora a Alfredo Garzón. Juan Pablo, usted sabía que el hermano de nuestro gran, pues, personaje e inolvidable Jaime Garzón, pues estudió cerca con los jesuitas. Sí, claro, él fue jesuita. Bueno, no sé si alcanzó a ordenarse como sacerdote, me queda esa duda, pero sí, él fue jesuita, estuvo en comunidad y aunque eso pues ya creo que estaba muy atrás en su pasado, seguramente nos ayudará a tener una perspectiva distinta sobre lo que nos dice nuestro otro invitado, el pastor Alfredo Saade. Sí, Alfredo Garzón, gracias por acompañarnos a esta hora. Confírmenos si usted alcanzó a ser sacerdote, pero usted estuvo ahí en esa carrera para poder llegar a ser jesuita en la Iglesia Católica. ¿Y qué opina de impuesto de renta a las iglesias, sí o no? Alfredo. ¿Qué tal? Un saludo para toda la audiencia. Gracias, Alfredo. Adelante. ¿Está usted de acuerdo con los impuestos para las iglesias o no? Se nos fue. Sí. No, perdimos a Alfredo Garzón. Lo perdimos. Pero bueno, entre tanto, sí, mientras recuperamos a Alfredo, yo quiero preguntarle algo al pastor Saade. ¿Hay o no hay renta en la gestión de una iglesia? Porque uno pensaría que no debe haber impuesto de renta si no se genera ningún tipo de ingreso que permita luego pues comprar terrenos, que permita luego hacer construcciones, o hacer política. Pero uno pensaría que sí hay renta cuando eso se ve. Y uno ve en muchas iglesias que lo que hay es un ingreso de plata que permite comprar finca raíz, que pues quieras o no, finca raíz es la muestra de que hay plata. O incluso pastores, no sé si sea su caso, que terminan comprando vivienda incluso en el exterior, con unos lujos increíbles. Y uno dice, pues ¿eso de dónde sale? Pues de la iglesia. Es que ellos es que están equivocando las cosas, y ahí es donde se ha creado ese gran debate y ese odio que se ha podido crear a través de la propuesta. Las propiedades que tienen las personas tienen sus impuestos, y lo que ellos compren tienen la responsabilidad de pagar sus impuestos. Nosotros nos referimos a la iglesia como tal. Nosotros hacemos labores sociales muy grandes en el país,
Y cuando una iglesia compra un terreno, ese terreno tiene el pago de sus impuestos. Pero si usted se da cuenta, en ese terreno se construyen templos. Y ese templo inmediatamente pasa a ser exento. Pero la compra, lógicamente, tiene el pago de sus debidos impuestos. Es que, miren, la DIAN reporta lo que las iglesias, la parte económica de las iglesias. ¿Y cómo se entera la DIAN de la parte económica de las iglesias? Porque las iglesias se lo reportan. Ese es un proceso que no se oculta. Las iglesias, hoy día, el edificio de las iglesias donde se presta el culto es el que está exento de impuestos. Ese edificio donde se presta el culto, la casa cural, la iglesia católica, la iglesia cristiana, donde se presta el culto, ese es el edificio que por concordato de la iglesia católica con el gobierno colombiano, nosotros estamos exceptuados igualmente que ellos, porque por igualdad la Corte Constitucional, a través de su sentencia, nos permitió también estar exentos de ese proceso. Permítame, yo vuelvo con usted. A nuestros empleados, les pagamos sus prestaciones sociales, pagamos los impuestos que conlleva tener esos empleados dentro de la iglesia. Permítame, que es que ya retomamos comunicación con Alfredo Garzón, hermano de Jaime Garzón, y quien estuvo pues cerca a ser sacerdote. ¿Usted logró ser sacerdote, Alfredo? Hola, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. Gracias, Alfredo. ¿Usted alcanzó a ser sacerdote? No, yo solamente fui novicio jesuita y después comencé filosofía y ahí me retiré de la compañía. Con esta claridad, usted igual estaba pues en toda esta ideología de los jesuitas y de la mano de la Iglesia Católica. ¿Usted está de acuerdo con que se cobre impuestos de renta, en este caso, a las iglesias o no? Yo creo que todas las iglesias deben pagar todos los impuestos. O sea, yo creo que es hora de terminar con todas esas exenciones, todos esos beneficios que pertenecen al pasado, y la iglesia y las iglesias deben en este momento sintonizarse con el nuevo país que es posible ahora y por lo tanto contribuir a través de los impuestos sin ningún beneficio especial a la construcción de esta nueva igualdad. Pero en esa línea, Alfredo, ¿usted considera que entonces, más allá de pensar el tema de los impuestos, que digamos es la columna vertebral de lo que estamos hablando, y escuchando además lo que nos señala el pastor Alfredo Saade, y es que todo esto toma origen en el concordato que es del año 1973, ¿usted considera que el nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, debería entrar a revisar ese concordato que se firmó con el Vaticano, ese concordato que existe con la Iglesia Católica y que es el que hoy permite que, por ejemplo, los templos, los inmuebles como tal, no paguen impuestos por el inmueble y por el terreno? Es decir, hay es que revisar ese texto de hace ya 50 años prácticamente, que podría estar caduco para los tiempos que vivimos. Sí, exactamente. Se trata precisamente de acabar con todos los beneficios, no solamente a las iglesias, sino también a las corporaciones, a las multinacionales, a todos aquellos que tengan beneficios especiales en el régimen fiscal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el concordato, estamos hablando de 1886, y después confirmado por el gobierno de Misael Pastrana en 1974, pero estamos en el 2022. Entonces, se trata de sintonizarnos con estos nuevos tiempos y contribuir a la construcción de la igualdad tan necesaria en el país en este momento. Alfredo Garzón, como exnovicio jesuita, quiero conocer su opinión frente a
incluso parroquias, por ejemplo, de la Iglesia Católica a la que usted pertenece o Pero perteneció, pobres. hizo el noviciado, pobres. Muy pobres. Muy pobres, que dicen muchas veces ni siquiera les alcanza para pagar los servicios. Es cierto. Que los sacerdotes de verdad viven en una situación precaria y que tampoco tienen pues para mercado, para la comunidad, y pasan situaciones muy difíciles. ¿Qué pasaría en esos casos? Con evangelio, por favor. Eso está mandado a recoger. Ser pobre no Señor. significa llevar. Sí, espéreme, señor Sade. Quiero retomar la comunicación con Alfredo Garzón. ¿Me confirman si lo tenemos, por favor? Alfredo, ¿me escucha? Sí, estoy bien. Sí, le preguntaba qué pasaría entonces con esos impuestos que deberían pagar las parroquias que son muy pobres, por ejemplo, sacerdotes que no tienen ni para pagar los impuestos y sobreviven muy difícilmente. Bueno, no alcancé a escuchar bien la pregunta, pero se trata de crear unas condiciones de igualdad para todos. O sea, el acuerdo de los ciudadanos colombianos se basa en la Constitución de 1991, que equivocadamente, porque no es una constitución perfecta, extendió la exención de impuestos a todas las iglesias. Pero el tema de la fe es un tema individual. Lo que tú creas es tu problema, digamos. No podemos imponerle tus creencias a toda una sociedad. Es necesario, como he dicho, que contribuyamos como ciudadanos todos a el funcionamiento del Estado y a los acuerdos que como ciudadanos tenemos, que están basados en la Constitución de 1991. Entonces, una exención a las iglesias no tiene lugar. Pues bien, Alfredo Garzón, que es partidario de sí, que se pongan impuestos a todas las iglesias. Él pertenece pues a la Iglesia Católica, fue novicio jesuita. Y quiero regresar con la última pregunta para Alfredo Sade, pastor y líder del movimiento cristiano Levántate. ¿Cómo contestar que las iglesias pues ya pagan unos recursos y que no estaría bien pedirles un impuesto de renta cuando muchas veces, se lo digo pues con respeto, pero también interpretando una realidad, que se sabe que muchas veces ese diezmo es para enriquecer a algunos y se ve con grandes mansiones, con grandes lujos, vehículos, haciendo política a muchos pastores de diferentes iglesias y que se vuelven como un negocio de garaje? ¿Qué le responde? Eso no es cierto lo que se ha tratado de vender. Hay algunas personas, como sucede en la católica, en la cristiana, en la mormona, pentecostales, hay algunas personas, lógicamente, que exceden sus procesos de creencias, pero quiero decirles que eso no es lo general. Lo general es la reconstrucción de sociedad que nosotros hacemos. El tocayo Alfredo dice que nosotros tenemos que ponernos a la par de la construcción de un nuevo país. Yo quiero decirle a Alfredo y a Colombia que el país ha sido construido en su gran mayoría por las creencias, diferentes creencias religiosas como la católica, la cristiana y en fin, todas las demás. Nosotros hacemos parte de esa construcción. Mire, nosotros llegamos a los barrios y transformamos el pensamiento, transformamos a las personas que en su gran mayoría en barrios marginados y ricos, el consumo de droga, el Estado y el gobierno no lo paran ni lo controlan y nosotros llegamos y hacemos transformación social. Evitamos que muchos matrimonios y que la familia sea derrotada. Levantamos a la viuda, al huérfano, al extranjero. En épocas de crisis y de pandemia hemos sido fundamental como mano derecha para el Estado y para los gobiernos. Es decir, nosotros sí ayudamos a construir país, y ayudamos a construir sociedad, ayudamos a construir Estado. Pero nos han tratado de meter a quienes confesamos fielmente
con nuestros diezmos, nuestras creencias, meternos en procesos que son equivocados. Yo diezmo y la gente diezma porque le nace, porque cuando usted conoce la palabra de Dios y cuando usted hace un pacto con Jesucristo y toma la Biblia y empieza a leer la Biblia, usted entiende que hay procesos que debe seguir, lo sigue por convicción. No todo el mundo diezma, no todo el mundo diezma en la católica, no todo el mundo diezma en los cristianos, en los mormones o demás confesiones, pero la gente lo hace con la firme convicción. Además, cuando usted diezma, su diezmo ya está tributado, porque ya usted ha tributado de los recursos que ha recibido. Es decir, yo creo que aquí lo que hay es una discusión que trata de dividir al país de manera innecesaria. Ahora bien, tocaría pedirle al señor ministro Leiva que empiece a tramitar el tema de la negociación, el concordato con la Santa Sede, para ver a qué acuerdo llegan. Uy, don Alfredo, pastor. Al acuerdo que ellos lleguen, nosotros nos acogeremos porque debemos acogernos. Pastor, pero esto me interesa y ya con esto cerramos porque además me están diciendo en el máster que tengo que cerrar, pero usted alcanzó a hablar con el ministro Leiva y es que no olvidemos que el pastor Sade hizo parte de toda la campaña del Pacto Histórico. ¿Usted puede hablar con el hoy canciller Leiva sobre una revisión al concordato? Debería haber una revisión al concordato porque es la única manera. Nosotros nos acogemos, las iglesias en Colombia se acogen a lo que tiene el concordato por igualdad, según la Constitución Nacional. Entonces, para que deje de existir esa igualdad, tendríamos que revisar el concordato con la Santa Sede. Óigame, una última pregunta, pastor. Y a usted el presidente Petro, usted hizo parte activa de la campaña. El presidente Petro ya lo llamó para proponerle, venga, acompáñenos. Mire, vamos a revisar el concordato. ¿Por qué no nos echa una manito en esto o algo así? No, es que el presidente Petro hizo un compromiso con el país de que no habría impuestos para las iglesias y lo está cumpliendo. Es que esta propuesta no es del presidente Gustavo Petro. Esta propuesta la hace una representante de la Cámara que me imagino que ella nunca leyó las propuestas de Gustavo porque llegó muy tarde a la campaña. Entonces, y proponerle algún cargo dentro del gobierno todavía nada, porque usted estuvo con él en tarima, pastor. Déjeme quieto y próximamente escuchará noticias. Uy, pastor Alfredo Sade. Quedamos pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Dios les bendiga. ¿Asesor espiritual gracias. o qué? Hércules, ahí hay noticia.